¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a BTS. Hoy vamos a reaccionar a pedido de muchísimos de ustedes. Me han llenado los videos de sugerencias y de videos y presentaciones de ellos que me cuentan todos ustedes, y yo les creo absolutamente que son increíbles, pero una de las que más me han remarcado es la que vamos a ver hoy, MMA 2019. Vamos a ver la primera canción de esta presentación, que es, por lo que me han comentado, es una entrega de premios, no sé si de Corea o de toda Asia, y donde ellos tuvieron una presentación pero se adueñaron del show. Completamente les creo, porque el show que tienen estos chicos es impresionante. La puesta en escena, las coreografías, las voces, la energía que ellos ponen arriba del escenario. Así que hoy vamos a reaccionar a la primera canción, que creo que es Boy in Love. Estuve leyendo un poco la letra, no entendí nada porque son cosas de amor adolescente y amor juvenil, cosa que yo nunca tuve mucha experiencia cuando era tan chico, porque yo estaba concentrado en la música y en otras cosas y no en la chica. Y aparte era feo, sigo siendo, pero antes era más, y no tenía mucho éxito, así que, ¿saben qué? Váyanse a su casa, no importa. Vamos a reaccionar a esta presentación. Vamos a dividirla en tres partes porque es muy largo y tampoco quiero hacer videos muy largos. Ya hice un esfuerzo muy grande al hacer el documental que vimos hace poquito, en el cual agradezco a todos que hayan visto y me hayan acompañado, pero hoy vamos a hacer algo más cortito y más relajado. Les dejo por acá el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren recomendar algo en particular, o si simplemente me quieren apoyar y quieren apoyar el canal de esa forma. Yo tengo muchas sugerencias y las tengo en cuenta todas, aunque por lo general voy a ir siguiendo las que más apoyo en los comentarios tengan, o las que más se repitan. Pero si ustedes quieren que directamente reaccione a algo, lo pueden hacer en Buy Me a Coffee, y yo en el momento que recibo la solicitud lo voy a grabar esa misma semana, la reacción, o esos días. Y la haré inmediatamente, así que no perdemos más tiempo. Ahora sí vamos a reaccionar a BTS en vivo en MMA 2019. Ahora sí, vamos ahí. 1, 2 y 3. Se durmieron. Hasta dormidos son facheros. Ojo. Esa mirada. Ahí va. ¡Vamos! Me gusta ese silbido que se escucha de fondo tirando una melodía muy bonita.
Creo que me pongan el nombre. Ustedes me los han mencionado muchas veces. El problema es que son muchos y son nombres a los que uno no está, por lo menos yo no estoy acostumbrado. Hablando de nombres coreanos, a mí me tardé mucho en aprenderme incluso los nombres de Forestella, que son 4, Mingyu, Baeduhun, Wurinko, y me estoy olvidando de Pita, que tiene un nombre... Bueno, no me acuerdo. Le dicen Pita porque creo que es el nombre de la banda en el que él toca, además de Forestella. No me lo acuerdo, pero yo me lo sé. Imagínense que me va a costar mucho aprenderme el nombre de todos ellos, que son 7. Él, me parece que cuando hicimos la reacción a la canción Run BTS o BTS Run, no me acuerdo porque hubo una confusión importante con ese video, es el que yo destaqué que tiene una voz un rapeo, una forma de rapear muy rastafari, y creo que era él, porque se le siente esa aspereza en la voz y esa fuerza de ese estilo de rapeo. Ah, se puso la capucha. Vamos, nene. Bueno, a mí no me mires así, Y se escuchan más voces de fondo acompañándolo. Ahora, esto creo que fue una introducción, porque ahora viene la canción. Yo estuve viendo más o menos los tiempos de cada canción. Y impresionante introducción, bien rapera y con mucha fuerza. La letra no sé de qué está hablando, pero yo sí leí la letra de la próxima canción, que es Boy in Love. Impresionante lugar. Como grita, no se ríe. ¡Vamos, nene! El cuello, por favor. Tremendo. Tremendo como se corrieron esos dos de rápido y sincronizado. Parecía que alguien los hubiese hecho así. ¡Fuera! ¡Salgan de acá!
Ahí va. Cuidado con eso. Cuidado con esa cintura, muchachos. Hay exceso de sensualidad. ¿Qué hacen? Ese escenario es impresionantemente grande. Otra vez la cintura. Cuidado. Él sabe perfectamente. Buena armonía. Respiren conmigo. Yo quiero escuchar eso. A mí me gusta mucho analizar cuestiones de la música que entiendo. Soy músico amateur, nunca estudié ni tengo muchos conocimientos sobre escalas musicales y notas. Yo siempre opino dentro de lo que sé y de la manera en la que puedo expresar esa percepción en base a mi conocimiento. Pero las voces, acá hubo una armonía donde uno de ellos, que creo que fue él, terminó con un falseto que lo fue subiendo en un slice increíble y terminó muy bien. Sí, él está haciendo, perdón, lo estoy señalando pero ustedes lo están viendo. Él, el que está con el pelo rubio, es el que está haciendo el falseto, y el otro, el que tiene el pelo más rojo, está haciendo la octava baja. Él hace la baja. Pero muy preciso los dos, perfecto. ¡Oh! Ojo, ahí.
Bueno, ahí empezó la segunda canción, o la tercera si queremos tomar la introducción como una canción diferencial, aunque no tenía un título, no importa. No es a lo que estamos. Bueno amigos, esto fue BTS en MMA 2019 con la primera canción. Si tenía algún nombre yo no lo vi. Bueno, decía intro persona, o sea que no debe ser una intro especial o una presentación especial para este show, supongo, no sé ustedes, seguro ya me lo irán diciendo en los comentarios, pero la canción que siguió luego, que es Boy in Love, cuya letra ya he leído, que es una letra muy juvenil, adolescente, juguetona, con esta cuestión de que me gustás, pero quiero que me veas, quiero llamar tu atención y vamos a dejar de ser amigos. Hay una frase que ahora no me la acuerdo, la había leído y me encantó, me pareció muy impactante, así que la presentación como siempre de ellos es impecable y muy energética, muy divertida de ver y de escuchar, porque musicalmente también tienen una entrega muy particular y un sonido muy característico, con estas cuestiones de mezclar el rap con cuestiones más pop, cosa que se había hecho a finales de los 90 con también estas boy bands de Backstreet Boys, Five, NSYNC, que tuvieron un éxito impresionante, pero ellos lo están haciendo pero impecablemente bien, y encima son 7. Es un poco más complicado coordinar entre 7 personas que tienen 7 diferentes pensamientos y 7 diferentes enfoques. A veces está bueno, pero suele ser un poco conflictivo. Así que ellos lo hacen de una manera espectacular. Así que pronto nos estaremos viendo con las siguientes presentaciones de este show, de este mini show que hicieron en MMA 2019. Así que los veo en los comentarios para seguir charlando por ahí. Nos estamos viendo. Gracias por ver el video y un abrazo enorme. Chau chau.